Dale las primicias de tu tiempo al Señor. Disfruta de este tu programa Temprano en la Mañana. Ocho, 4 minutos de la mañana de hoy, 18 de febrero del año 2014. 18 de febrero, una fecha, bueno, inolvidable para nosotros los venezolanos el día de hoy. Esperemos que el Señor nos cubra con su sangre preciosa, nos guarde, nos limpie. Estaremos trabajando para todos ustedes bajo la dirección general del reverendo Ricardo Manrique en los controles técnicos y quien tiene el inmenso placer de hablar para ustedes, su hermana Esther Escalona. Bueno, y en vista de todo lo que está sucediendo en el país, los ánimos están un poco exacerbados. Cualquier tema que pudiésemos tocar quizás pudiese provocar alguna confusión. Y es por eso que hemos decidido acá en Temprano en la Mañana, bueno, bajarle un poquito a esto y tener un momento diferente, un tiempo diferente. Por eso desde el día de ayer estamos tocando un tema diferente, un tema bastante ligero para que nadie se sienta aludido, ¿ya? Estamos hablando de las frases más trascendentales de la Biblia. No se preocupen, nosotros estamos atentos, pendientes del Twitter, allí a cualquier información que se desarrolle para dárselas a ustedes, así que no tienen por qué cerrar esta página para abrir simplemente cualquier centro de noticias por internet. Claro, si la pueden tener abierta es de bendición, pero recuerden que vamos a estar aquí dándoles la información tal cual se suscita. Bien, como ya lo decía, el día de ayer estuvimos hablando acerca de las frases más trascendentales de la Biblia. Nuestras convicciones comienzan en una frase que alguien dijo, que por un consejo que alguien nos dio y vimos que se volvió una realidad y uno siempre suele citar a ciertas personas y uno dice, bueno, así como dice mi mamá, como dice mi papá, como dice fulano o mengano, bueno, yo también creo tal cosa y así comienzan las convicciones. Estamos en un año de convicciones, Convicción 2014 y la gente quiere saber pues cómo se crea una convicción, cómo usted llega a creer en lo que cree. Bueno, porque escuchó algo usted debió haber escuchado que comprobó que era verdad y usted lo tomó en su corazón y dijo, definitivamente lo que dice fulano mengano es verdad. Ahora bien, estamos hablando de frases, no frases que dijera cualquier presidente, hablando de Roosevelt, de Mandela, de cualquiera de ellos, no, mucho menos de músicos como Bob Marley y esto que realmente seguimos sin entender porque a veces en el Facebook o en otras redes la gente comparte este tipo de cosas, o sea, sale un Bob Marley bajo cualquier estupefaciente, entiéndase bien cuál, y sale diciendo alguna frase. Suelen decir que cuando la gente anda bajo los efectos de las drogas suelen ser muy inspirados. Pero esto no es lo que nosotros queremos el día de hoy. De hecho, si usted dice la frase de alguien, yo estoy segura que eso no va a tocar ningún corazón. Pero usted dice una frase que está en la Biblia y eso es como una ley y todos nos quedamos como wow, porque eso lleva además poder. El día de ayer estuvimos examinando algunos personajes como Pablo, Esther, Job, Dios mismo dando una frase única. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Una frase impresionante. No estamos hablando de versículos como tal, estamos hablando de frases. Y, por ejemplo, tuvimos la oportunidad también de evaluar esos versículos que no existen, que no están en la palabra de Dios, pero que la gente suele atribuírselos a la Biblia. Como, por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no aparece en la Biblia. Como, por ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso es una realidad. Eso no está en la Biblia. Eso, más bien, como ya decíamos, quiere sustituir a la fe sin obras es muerta. También decíamos que esa frase, que suele decirse una y otra vez, no, pero como la palabra de Dios dice, y así es como se menciona, que Dios no pone prueba que no podamos soportar. De hecho, no existe ninguna parte de la Biblia que asegure eso, o que lo dé tal cual uno lo dice. Lo que sí dice es que Dios no pone tentación, y que si alguno es tentado, ¿verdad? Nos habla allí de la concupiscencia, es por nosotros mismos, por lo que hay en nosotros, en nuestros corazones, pero que nadie puede decir que Dios lo tienta. Así que no entiendo bien por qué hemos llegado al nivel de cambiar la palabra tentación por prueba. Y esto es algo que se ha corrido muchísimo, pero yo de verdad espero que ustedes se puedan comunicar con nosotros si tienen este versículo. Otro versículo que tampoco existe y que la gente lo anda diciendo así a Vox Populi, por ejemplo, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es una síntesis. Es como el resultado
ya de todo lo que nos dan las enseñanzas bíblicas, pero realmente es una frase eclesiástica, no precisamente es un versículo o una frase bíblica directamente en ese orden. Otra de las frases que vimos el día de ayer que tampoco aparecen tal cual es: ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Dijimos también que eso era un cántico, pero el día de hoy, bueno, en vista también de la situación del país, para bajar un poco esos ánimos, vamos a seguir en ese ámbito. Por ejemplo, el día de ayer decíamos que ese dicho que aparece en Deuteronomio, ojo por ojo y diente por diente. Había un programa en la televisión que tenía este nombre y cualquiera diría, wow, ahora sí se votaron con esta idea. No, eso no sale de la mente de nadie. Eso salió de la Biblia, lo dijo la Biblia y la gente lo interpretó. Ya. Pero no es que saliera de otro lugar ni de la mente de cualquier otra persona. Claro, en el pasado sí, pero no. Por ejemplo, nuestra primera frase para el día de hoy suele ser una frase que empleamos para muchísimas cosas. Es más, la tomamos como un poco metafórica también. Aparece en Mateo capítulo 4, verso 4. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. O que salga de la boca de Dios. Pero nosotros no solemos decirlo completo. Simplemente decimos, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, cuando hay una situación, por ejemplo, que alguien diga, no, pero es que tú no haces esto, no haces aquello. Bueno, no solo de pan vivir el hombre, como para hacer entender que nosotros podemos validar nuestra conducta en base a que no solo de pan vivir el hombre. No solo de pan vivir el hombre suele ser la frase que complementa secularmente a lo que otros dicen, Dios le da pan al que no tiene diente. ¿Ven? Y son frases que trascienden ¿de dónde? De la Biblia, pero que no todo el mundo tiene presente. Pues sí, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios, de la boca de Dios. Tenemos otra de las frases, rápidamente. La encontramos en Santiago, capítulo 2, verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Y hay una frase que quiere sustituir esto. Hay personas, reitero, que dicen, no, tú estás citando la Biblia católica cuando alguien dice... a Dios rogando y con el mazo dando. Esto ni siquiera aparece en la Biblia católica. Lo que realmente aparece está en Santiago capítulo 2 verso 17. Pero se ha tomado como que uno, bueno, no puede ser tan lento. Uno simplemente esperar la parte espiritual y a veces no poner manos a la obra, que eso también lo vimos el día de ayer, que manos a la obra también es una frase bíblica. Sino que nos quedamos allí. Es como cuando esperamos la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se cumpla así nomás porque yo quiero y porque tengo el anhelo y no hago absolutamente nada. No, esto no se va a cumplir así por así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Por eso la gente dice, bueno, Dios rogando y con el vaso dando. Yo sé que usted está orando, pero vaya, predique. Yo sé que usted le está orando al Señor por X persona, por X motivo, por X cosa, pero bueno, vaya haciendo. Hay otra mejor. No la tenemos aquí, pero se me acaba de venir a la mente. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cuando ya uno no sabe cómo solucionar un problema, uno suele decir esto, ¿verdad? Bástate mi gracia. Pues el versículo completo dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Pero uno no dice todo esto. Uno simplemente dice, bueno, como dice el Señor, bástate mi gracia. ¿Ven? Así trascienden las frases bíblicas. ¿Por qué decimos esto de las frases? Porque ustedes escuchan una hora de programa, pero siempre van a quedar frases, cosas en su mente que les van a hacer recordar más o menos qué era el tema. Pues a veces nosotros no solemos recordar la Biblia de tapa a tapa o el libro completo, pero sí recordamos momentos específicos. Una sola frase nos hace recordar toda la historia inmediatamente. Otra frase, por ejemplo, la encontraron, bueno, se encuentra, mejor dicho, en Mateo capítulo 19, verso 26. Y esto lo emplea hasta el ateo. Y la quieren sustituir por el que quiere puede. Si se quiere puede. Es la siguiente. Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y uno siempre dice, no importa, ¿hay algo imposible? ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Pero lo que realmente nos dice el versículo es, pero para Dios todo es posible. Y esta frase
pues secularmente la gente, para no atribuírselo a Dios, dicen, el que quiere puede. ¿Ven? El que quiere puede. Y así se van sustituyendo las cosas. Entonces, es interesante evaluar esto de las frases, porque así sabemos quién lo dijo, cuándo lo dijo. Esta fue una frase que dijo Jesús, por ejemplo. Las frases de Jesús siempre marcaron. Por ejemplo, el día de ayer también veíamos ese que cuando Jesús le habla a Marta, le dice, no te he dicho, o sea, que no era la primera vez, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esa es una frase que nosotros le escuchamos de alguien y comenzamos a llorar inmediatamente. Hay otra de estas frases con el que uno valida a veces espoliarse. Bueno, el primero será el último, lo dice la palabra. A veces ni siquiera uno recuerda dónde leyó eso, pero sí, secularmente incluso suele conocerse esto. El primero será el último. Lo encontramos en Marcos capítulo 9, verso 35. Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Pues uno dice así, bueno, los primeros serán postreros, amigos. Yo llegué aquí, oye, pero tú estás pasando primero. Bueno, los primeros serán postreros. Es increíble cómo a veces se suele usar la palabra del Señor para validar algunas conductas que nosotros tenemos. Y ya volvemos con más acá en su programa Temprano en la Mañana. No sé qué decir. Respáldame siempre que yo hable de ti. Indícame qué escribir siempre que me siente a componer. Urge mi canción para bendecir quien la pueda oír. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios. Dime una oración así, con sujeto y predicado que me enseña a vivir. Gramática llena de fe, escrita por ti. Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor, donde haya necesidad, y enseña tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios. Dios.
8:20 minutos de la mañana. Continuamos acá desde la cabina de transmisión de la RSD Estéreo. Bueno, ¿y por qué es importante? ¿Por qué es importante ver esto de las frases? Porque son frases que solemos emplear nosotros y a veces no sabemos ni siquiera dónde están. Porque andamos allí como el lorito, repitiendo. E incluso es importante saber esto de las frases porque por una sola frase se crea una convicción. Hay gente que usted le pregunta, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y dónde está eso? Punto suspensivo. Bueno, porque lo aprendieron, es una frase. ¿Ven? No dijo el versículo completo, pero es una frase. Alguien le pregunta, bueno, pero tú estás pasando por una situación difícil. Sí, pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y dónde está eso? ¿Y quién lo dijo? Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta las frases, por esto es importante uno tomar en cuenta quién lo dijo, en qué momento lo dijo, cuál fue la circunstancia. Hubo una razón por la que alguien dijo eso. Ciertamente la Biblia es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una concordancia estupenda, de verdad, sin falla alguna. Pero esos hombres y esas mujeres, claro, fueron inspirados por el Señor, pero en algunas circunstancias tuvieron para ellos decir esto. Para que David dijera esto, ¿verdad? Hay que ver, hay que detallar. Es más, los salmos, nosotros solemos atribuirlos, todos los salmos, a David. Y no todos los salmos son de David. Son un gran detalle que nosotros a veces no evaluamos y decimos, cuando David estaba en tal sitio, y de pronto dice Cántico de los hijos de Coré, y que dice que ellos lo escribieron y tal. Entonces, ¿ven? No es lo mismo, no es lo mismo. Por esto, si nosotros deseamos estudiar la palabra del Señor, pues es importante detallar bien qué es lo que se nos quiere decir. Por ejemplo, una de las frases que nosotros solemos emplear y con la cual nos apadrinamos también, la encontramos en Génesis capítulo 2, verso 2. Dice de la siguiente manera: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y uno a veces cae en estas cosas y uno no toma el ejemplo del Señor, sino que uno agarra y dice, bueno, pero si el Señor descansó un día, yo también descanso un día. Y eso es válido. Eso es algo que hasta el más ateo, yo lo he comprobado. Yo tengo amigos que son ateos, de verdad, no creen en Dios. Han leído la Biblia pues porque a veces en la universidad se tocan ciertos puntos bíblicos. Ellos no aplican esto, pero de pronto es como que conocen a Dios y dicen, bueno, así como ustedes dicen que Dios reposó el séptimo día, entonces yo también tengo que reposar. Ven, es una frase que trasciende el hecho de que Dios haya reposado. Este solo versículo, esta sola frase, y reposó el día séptimo, ha sido motivo de discusiones teológicas a lo largo de la historia. Hay personas que dicen, bueno, entonces Dios se cansa. ¿Cómo es posible que Dios se canse? Entonces, bueno, qué bueno por Jesús que vino a esta tierra y dijo, mi Padre aún trabaja. Es decir, que Dios no se quedó dormido el resto de su vida, o de su existencia, mejor dicho, porque Él es eterno. Así que esta es una frase también que trasciende. Y reposó el día séptimo y de toda la obra que hizo. Siempre se dice, y reposó. Mira, yo me voy a tomar mi descanso porque, imagínate, si Dios reposó, ¿cómo no voy a reposar yo? Hay gente que dice también esto, mira, de verdad, si Dios reposó por ti, ¿por qué no te puedes tomar un descanso? Otra de las frases que ha trascendido a lo largo de la historia y con lo cual a veces la gente pretende que bueno, que uno traspase ciertos límites, ¿no? Marcos capítulo 12, verso 31. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben que hay gente que no se ama a sí mismo? Hay gente que no se ama. Viven en una constante lástima todo el tiempo. Esto lo he visto recientemente, de verdad. Hay gente que no se ama. Y como dicen por allí, si tú no te amas, ¿quién te ama? Para entender al mundo, primero hace falta leer la palabra del Señor. Usted no necesita ir tan allá, simplemente usted empieza a leer la palabra del Señor, empieza a detallar esas frases y a darse cuenta qué es lo que dice la gente y qué es lo que dice la Biblia. Y usted va a entender cuál es la óptica del mundo y cuál es la óptica de Dios. La gente lo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay gente que no se ama. Y si no se aman ellos mismos, es imposible amar a otro. Si usted de verdad no ama su propia salvación, usted no puede amar el que alguien se salve.
Si usted no ama el recibir la palabra del Señor, eso es imposible que una persona que no ame la palabra de Dios en su vida vaya y le predique a otra persona. Es imposible que uno haga algo por otro que uno no lo haya hecho por sí mismo. Es imposible, y esto es bíblico. Esto es algo de que o se comienza bien para terminar bien, pero todo lo que comienza mal termina mal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta frase se aplica muchísimo, aquí saliéndonos un poco del término cristiano, se aplica muchísimo en la filosofía, en la psicología incluso. Se aplica mucho, la gente dice, bueno, pero si tú deseas amor, pues primero tienes que dar amor. Ese es algo que... Es más, hubo una época en los años 60, bien conocida, la época de los hippies, y esto se marcaba muchísimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque ustedes crean que esa secta o como les quieran llamar, este grupo de personas que estuvieron en ese tiempo de gente hippie, no tenía nada que ver con la Biblia, pues había muchos de ellos que aunque estaban metidos en droga y todo, todavía tenían eso presente. Simplemente ni siquiera sabían que a lo mejor eso salía en la Biblia, pero muchos de ellos decían, ama a tu prójimo como a ti mismo, ámate, amémonos todos, vamos a amarnos. Por cierto, hay una caricatura por allí que dice... como eso de amarnos los unos a los otros no funciona, probemos amarnos los otros a los unos. Hasta eso existe. Es una caricatura que nada tiene que ver con la Biblia, pero va agarrando términos de la Biblia. La Biblia es un libro que ha sido odiado, pero que también ha sido amado. Un libro en el cual no existe ni un solo ser humano que en su vida no haya dado una sola frase de ese libro. Cualquier persona, es más... Los discursos más famosos, los más famosos están fundamentados en la palabra de Dios. Algo de la palabra de Dios tuvieron que tener y ellos simplemente agarraron frases, no versículos, frases, cosas que marcaran, que determinaran lo que ellos querían decir. Por ejemplo, otra de las frases que tenemos y que solemos emplear nosotros para hablar de la economía, fíjense hasta qué nivel llega uno. Lo encontramos en Lucas capítulo 23, verso 42. Uno siempre le dice a la gente, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. En tu gloria. Pues la palabra no dice eso. Lucas 23, verso 42 dice, y dijo a Jesús, el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, no cuando estés en tu gloria. Pero uno suele decirle a las personas, y casi todos suelen aplicarlo en el sentido económico. Dicen, oye, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Oye, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, no cuando vengas, cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Ay, mira, acuérdate. ¿Te acuerdas, oíste? No se te olvide mi cara, mírame bien. Que si alguien está prosperando poco a poco, ya sea, bueno, porque Dios le abre puertas o porque, no sé, uno le suele decir esta frase. Oye, acuérdate de mí. Acuérdate. ¿Tú te acuerdas cuando tú llegaste aquí a la capital y no tenías nada? ¿Te acuerdas? Cuando no sabías cómo moverte. Bueno, acuérdate. Yo no sé. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Oye, uno a veces, aquí secularmente hablando, uno suele manifestar la palabra de Dios, pero por medio de frases. Es más, yo me atrevo a decir que uno en la universidad no suele hablar muchas veces con la Biblia tal cual está. O sea, tal cual el versículo, porque la palabra de Dios dice, uno dice, bueno, así como dice la Biblia, que los primeros serán postreros. Y esa frase es como que uno pretende que los demás entiendan que tú eres cristiano. Claro, lo dices un día y nadie va a saber que eres cristiano, pero lo dices al segundo día y al segundo día, por ejemplo, dice, bueno, la fe sin obras es muerta. Y la gente, mire, es cristiano. Pero ¿hasta qué nivel nosotros hemos llegado con las frases a simplificar la palabra de Dios, que simplemente empleamos frases? Frases que a veces, si no se escudriña y simplemente se repite, pues se puede caer en un error de estar diciendo lo que no se debe estar diciendo. Por ejemplo, una frase, sobre todo en estos ánimos de protesta y de todo, ¿no? Una frase que ha pasado a todos los países y que incluso la gente suele decir, bueno, por la verdad murió Cristo. Por la verdad murió Cristo. Bueno, eso fue que te pusiste, ¿cómo es que dice? Te pusiste de Salvador y te va a tocar morir crucificado. Bueno, todas esas frases que ustedes escuchan por allí se suscitan en Juan capítulo 8, verso 32.
Juan capítulo 8, verso 32, y le dijo Jesús: la verdad os hará libres. De allí parten miles de frases que realmente no aparecen en la palabra, pero que a veces la gente dice, bueno, como dice la Biblia, que Jesús murió por decir la verdad. ¿Qué? Hay que tener cuidado. Esto yo lo he escuchado muchísimas veces. Y como decía, yo conozco a una persona que dice, bueno, yo creo que la Biblia dice, bueno, me parece. Bueno, a mí me dijeron. En realidad no sé, pero es algo más o menos así. No. Cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, tenemos que estar plenos, seguros, en plena convicción. No convicto, por favor, eso es un verbo irregular. En plena convicción de lo que estamos diciendo. Juan capítulo 8, verso 32 dice, y la verdad os hará libre. Es más, en una de las famosas películas tituladas Mentiroso, Mentiroso, de Jim Carrey, uno aquí tiene que saber de todo, cultura general, no crean ustedes otra cosa. Pero en esta película, pues, el personaje está hablando, está en un juicio y de pronto, dentro de todo lo que está diciendo, nadie espera que él diga eso y él dice, ¡oh, sí! Y la verdad os hará libre. Ha sido una frase que trasciende. Estas son las frases más trascendentales de la Biblia, que cualquier persona, en cualquier circunstancia, las ha podido tomar, imagínense, hasta para una película. Frases de la Biblia que se han tomado hasta para un programa de televisión que nada tiene que ver con la Biblia, pero han sido frases que definitivamente calan. Y que a veces yo creo que Dios permite esto, hay personas aquí en cabina, yo creo que a veces Dios permite esto para que la gente entienda, como para que no se lo olvide, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer veíamos este dicho de ojo por ojo y diente por diente, creo que era el programa. ¿Cómo? Ah, ok, está bien. Bueno, era así. Y la gente, ese era el sentido del juego. Pues ojo por ojo, tú fallaste, te vas del juego. Hiciste bien, bueno, te quedas en el juego. Y así es como el enemigo a veces trabaja también por medio de frases, las tergiversa, y esto termina en otro lugar. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, que veamos muy bien cómo estamos aplicando esas frases y si vivimos de frases o verdaderamente de la palabra del Señor. Hay personas que se levantan diariamente, no lo critico de verdad, pero yo no suelo entender mucho eso, ¿no? Por ejemplo, en nuestro correo o en la mayoría de correos de los hermanos, no sé si antes ocurría, yo conozco muchos que les sigue ocurriendo. Todos los días llega la frase célebre del día. Y esta frase pudo haberla dicho cualquier persona, en cualquier condición. Y esta frase agarran, la seleccionan y la pegan en cualquiera de sus redes. Bueno, ahora resulta que también salió una aplicación cristiana en la que todos los días buscamos nuestro versículo. Es bien conocida en la aplicación de la Biblia. Y bueno, yo no estoy en contra de esto. Es más, una vez dice, a ver, búscame una y a ver cuál sale. Pero en todo esto uno no agarra el versículo completo, sino que uno agarra la parte que le da a uno. Y uno lo deja así. Imagínense que nos saliera Juan capítulo 8, 32. En vez de agarrar el versículo completo, uno simplemente pone, la verdad os hará libre. Y así es como nosotros predicamos al mundo. Y estamos cayendo en ese error, simplemente por frases. Por lo que dijo el uno, por lo que dijo el otro. Y así. Y andamos simplificando todo para que sea mucho más fácil. Y si yo hiciera aquí en esta mañana y les dijera, díganme una frase libro por libro, yo sé que la hermana Jamie, que está en sintonía, nos va a mandar una frase por cada libro que le haya quedado en su mente. Yo lo sé. Pero, bueno, vamos a nuestra siguiente pausa. Pero si ustedes tienen alguna frase, ¿verdad? Si tienen una frase que haya tocado su corazón o que ustedes suelan decir y que además sepan en qué parte de la Biblia está, pueden enviarla y decirnos por qué. Porque esa frase tanto cala en sus corazones. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Arrastrando aquel madero, fui subiendo la montaña. El dolor que había en mis huesos fue llegando a las entrañas. Pero aquel era el mandato por el cual yo estaba allí. Tuve que entregar mi vida, fue por ti.
no creas que no sube. Fui consciente en lo que hacía, todo era necesario. Aunque mucho me dolía, ante el Padre yo era el hombre que debía así pagar los pecados por toda la humanidad. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida, fue por ti, no ves, y he venido a decírtelo otra vez. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida y fue por ti, no ves, y he venido a decírtelo otra vez. Yo te hice compañía, muchas veces quise hablarte, me miraste confundido, con la mente en cualquier parte, sal corriendo de ese mundo mientras puedas decidir. El alcohol, las drogas hoy te quieren destruir. Soy el Cristo del madero, del que muchos se han reído, también muchos hoy son salvos por la fe que me han tenido. Te has metido en un problema que no sabes afrontar. Si tú quieres hoy, yo te puedo ayudar. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida y fue por ti, no ves, y he venido a decírtelo otra vez. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida y fue por ti, no ves, y he venido a decírtelo otra vez. ...8:39 de la mañana. Seguimos acá desde la cabina de transmisión de la RCD Estéreo, ubicada en la avenida Sucre, con calle El Carmen, local número 5-B, al lado del Centro Comercial Oeste. Bueno, estamos acá revisando las noticias, como ya le dijimos, hoy vamos a estar pendientes de esto. Y pues está cerrado el acceso del Rosal hacia Chacaíto, no hay paso. También en Plaza Venezuela está cerrado los accesos. Hay un poco de lentitud en el tráfico en Plaza Venezuela. También pues hay retraso en la línea número 2. Así que si usted está en casita y puede permanecer en casita, si no va a hacer nada, si no va a hacer otra cosa, puede permanecer en casa, porque de verdad está un poco lento todo por allí. Bueno, continuamos acá con esto de las frases. Las frases trascienden. Las frases bíblicas, sobre todo, trascienden. El día de ayer hablábamos de una que de verdad uno como cristiano suele emplearla y uno no sabe la responsabilidad que uno está asumiendo. La dijo Esther, la reina Esther. Si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Yo la admiro a ella. La admiro de verdad, porque es que a veces uno asume cosas y uno dice, sí, Señor, aquí estoy. Es como el heme aquí. Esto también se encuentra en la palabra de Dios. Cuando el profeta dijo, heme aquí. Y uno dice, heme aquí, Señor. Es más, heme aquí
uno lo suele decir así como enos aquí, incluso. Alguien le cambió la letra a una alabanza que dice heme aquí. Entonces alguien dice helos aquí para lavarse las manos. Bueno, desde Génesis encontramos a Abraham diciendo heme aquí. A Samuel diciendo heme aquí. A Job diciendo heme aquí. Isaías, Ezequiel, heme aquí. Ananías también respondió heme aquí, Señor. Hay una alabanza que dice heme aquí, Señor. Y todo el mundo dice heme aquí. Ustedes saben lo que significa heme aquí. Heme aquí es que yo estoy dispuesto. Eso significa yo iré. Heme aquí para obedecer. Heme aquí es aquí estoy, da la orden, yo la ejecuto. Heme aquí es una frase que suele escucharse muchísimo en los cultos misioneros. Heme aquí es la frase que toda persona cristiana, lo certifico, lo ha dicho alguna vez, así sea en oración. Y si no lo dijo en oración, usted lo dijo cantando sin darse cuenta. Dijo heme aquí. Y me fascina que la Biblia diga que uno tiene que cantar con el entendimiento y que todo lo tenemos que hacer con el entendimiento. Porque a veces nosotros decimos heme aquí y de pronto nos dicen, ay, bueno, vamos a La Vega. ¿Qué? No, yo hoy voy a dejar el teléfono en mi casa, voy a dejar todo en mi casa. Pero le dijimos heme aquí al Señor. Heme aquí, Señor. Así como lo dijo Ananías. Heme aquí, aquí estoy, en tu presencia. Heme aquí. Mira, vamos a apretar. ¿Qué? Bueno, eso significa heme aquí. Es una de las frases más famosas también, incluso. Yo no me atrevo a decir tanto afuera, sino dentro de nuestras congregaciones, dentro de nosotros mismos. Heme aquí. Heme aquí. Y después, bueno, ¿qué nos aguanta? Después no sabemos asumir esa gran responsabilidad. La palabra heme, o todas las referencias de heme, aparecen aproximadamente 25 veces en la Biblia. Y estoy segura de que todos estos hombres que pronunciaron esto pudieron cumplir con lo que el Señor les estaba mandando. Otra de las frases que encontramos, aparte de heme aquí, que es bastante famosa, es de cierto os digo. Mire, que cuando uno quiere que alguien le crea a uno dice, mira, que de cierto os digo, así como dijo Jesús, de cierto. O sea, no te estoy mintiendo. La verdad, de la propia verdad que yo te voy a decir a ti, es esta. O sea, no, aquí no hay mentira. Y esta es una frase que, bueno, suele emplearse. Es más, yo conozco personas que una vez que comienzan a leer la palabra del Señor, todo su vocabulario trasciende al vosotros. Vosotros sabéis, bueno, hoy en día eso no suele aplicarse incluso en el español de España, no, en el castellano de España, mejor dicho. No suele emplearse mucho, pero pues vosotros sabéis que hay personas que comienzan a leer y también pues adquieren estos modismos. Por ejemplo, una frase, me la acaban de dar acá en cabina, que suele aplicarse también es 1000 años son como un día. 1000 años son como un día. Mira, tú sabes que tú me debes dinero, ¿no? Sí, pero tú sabes que 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Y bueno, ¿tú me entiendes? Hoy no los tengo. Bueno, está bien. Esta misma frase suele aplicarse a cuando se dice, bueno, no me congrego en todo el mes, pero fui un día. Porque mejor es estar un día en tu presencia que 1000 años fuera de ti. Nos estamos excusando con Dios con frases. Excusamos incluso a los demás con frases. Y en eso no las pasamos siempre. 1000 años son como un día. Mire, ¿y cuándo es que tú me vas a hacer el favor aquel que yo te pedí? Bueno, tú sabes que 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Bueno, aquí seguiremos esperando. Una caricatura también que salió en las redes decía, bueno, Señor, yo necesito que tú hoy me des X cantidad de dinero. Porque como 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, yo espero que todos esos 1000 años sean como el día de hoy. Y la respuesta, bueno, era más o menos igual, pero, o sea, obviamente al revés. Y le decía, sí, como tú dijiste un día, entonces ahora van a faltar 1000 años. Será como, eso es bien confuso, ¿no? 1000 años como un día.
Ese es nuestro reloj que no lo entiende. Pero Dios sí entiende y sabe lo que hace. Y mejor aún, Dios nos tiene una respuesta para cuando no entendemos nada. Nos dice que el tiempo de Dios es perfecto. Esa es otra de las frases que también ha subido a muchas tarimas. Esa que ha subido a muchas tarimas es: el tiempo de Dios es perfecto. Venezuela conoce esa frase muchísimo. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Y mientras qué hacemos? El tiempo de Dios es perfecto. The time God is perfect. El tiempo de Dios es perfecto. Esa frase, bueno, todo el año pasado estuvo rodando por las redes sociales. Y yo les hago una pregunta. ¿Dónde está ese versículo? Yo sé que existe, pero ¿dónde está? La mayoría de las personas que lo emplean no saben dónde está. Claro, nosotros como cristianos obviamente, y espero yo que así sea, sí sabemos dónde está. Pero las personas en el mundo, muchos que suelen emplear esta frase, no saben dónde está ubicado. Y uno escucha a muchachos que ni siquiera han leído la palabra del Señor. Es más, ni siquiera les interesa el evangelio. Así les dicen a uno: a mí no me interesa. Yo estoy metido en mis asuntos, en mis cosas, y no me interesa leer la Biblia. Yo tengo mucho que leer. Pero ellos dicen: el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y dónde sale eso? No sé, eso lo dijo fulanito. Así son las frases trascendentales de la Biblia. Trascienden. ¿Y algún mensaje nos quiere dar el Señor con eso? Sería bueno que cuando usted escuche a una persona hablando de alguna frase bíblica, usted le pregunte: ¿y dónde está eso? Esté o no esté, usted pregúntale: ¿dónde está eso? Bueno, yo no sé, eso me lo dijo alguien. Habla con criterio. Dime dónde está. Eso fue algo que yo aprendí desde muy niña. A mí nunca me permitieron hablar así. Ay, no. ¿Dónde tú aprendiste eso? En el diccionario. Ah, ok. ¿Dónde tú aprendiste eso? En la escuela. ¿Pero lo dijo la maestra o lo dice el libro? Así me enseñaron a mí. No sé cómo les enseñan a los niños hoy en día, pero me enseñaron a hablar con criterio. Si yo de verdad voy a decir algo, voy a asumir algo o a citar a alguien, pues yo tengo que estar 100% segura de dónde esa persona tomó esa frase. Alguien decía en una oportunidad: bueno, así como dijo no sé quién, que el tiempo de Dios es perfecto. Eso no lo dijo no sé quién, eso lo dice la Biblia. El tiempo de Dios es perfecto. Otra frase que nosotros encontramos acá, me han dado muchísimas frases. Por ejemplo, la encontramos en Salmos capítulo 11, verso 15. Jehová prueba al justo. Pero esta es una frase que solamente suele recordarse en medio de las pruebas y de las dificultades. No es una frase que cualquiera de nosotros nos gusta escuchar todo el tiempo. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es un versículo completo y no solemos emplearlo juntos, siempre lo empleamos separado. Es más, yo creo que muchos de ustedes pensaban que este versículo estaba separado y no es así. La gente dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Son muy pocos y contados los que dicen: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y siempre, ante cualquier problema, uno dice: porque sí, como dice nuestro Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Es más, la frase más trascendental, lo que realmente nosotros subrayamos de todo esto es: confiad, yo he vencido al mundo. Nunca decimos pero confiad. O sea, pese a todo, confía. Siempre decimos: confiad, yo he vencido al mundo. La encontramos en Mateo 28, 18. Dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ese nos fascina a nosotros. Nos encanta la autoridad de Dios. La debemos asumir. Pero a veces decimos: así como dice tu palabra, Señor, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y uno también, cuando alguien le dice: bueno, así porque la palabra me dice que todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ahí no hay... Y eso es lo que nosotros debemos hacer, apropiarnos de esa palabra. Pero nosotros no podemos apropiarnos de frases. Debemos apropiarnos de la palabra de Dios. Las promesas no son frases. Las promesas son versículos enteros. Promesas que nos detallan una circunstancia. Son promesas. Es decir, yo te guardaré por esto y por esto y por esto. Y si tú haces esto y esto y esto. Siempre toda una promesa tiene un antes, un después, pero también un durante.
nosotros no podemos apropiarnos simplemente de frases nada más. ¿Saben por qué? Porque el enemigo, por ejemplo, lo vimos en la tentación de Jesús. Jesús les daba la palabra. Jesús le daba el versículo completo. Jesús le decía, mira, de cierto os digo, como dice la Escritura, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le faltó el versículo porque para ese momento la Biblia no estaba estructurada en versículos ni en capítulos, pero se lo citó. ¿Y qué era lo que hacía el diablo? Solamente daba frases, pura frase. ¿Y saben qué problema hay con la frase? Que la frase, como es lo que a nosotros nos queda en la mente, a veces lo mezclamos con otras cosas que nada tienen que ver. Y esto fue lo que hizo el diablo, el enemigo de nuestras vidas, que el Señor lo reprenda. Pura frase. Y Jesús le respondía y le decía, de cierto os digo. Y le daba el versículo entero allí. Pero el enemigo no. Y eso es lo que quiere el enemigo hoy en día. Que nosotros vivamos solamente de frases, que incluso tergiversemos ciertas cosas, que no digamos la palabra tal cual está y que nos baste simplemente aprender algo que pudo haber dicho alguien en algún momento. No se puede vivir de frases. Aunque las frases creen en nosotros ciertas convicciones, no nos puede bastar esto. Tenemos que ir mucho más allá. Mateo capítulo 4 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y fíjense bien lo que les digo: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Eso es lo que realmente dice la palabra? No, eso no lo dice la palabra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuál es la reflexión para nosotros en este día? Que no podemos vivir de frases. Si nosotros deseamos tener realmente poder de Dios en el cielo, en la tierra, poder atar, poder ligar todo espíritu maligno, todo aquello que viene en contra, debemos dejar de vivir de frases, de lo que dijo el uno, de lo que dijo el otro, de lo que yo creo que a lo mejor dice en la palabra, y tengo que apoderarme de verdad de lo que la palabra de Dios me dice, tener la plena convicción de que lo que yo estoy diciendo es lo que Dios ha dicho en su palabra. No decir tal vez cómo o cuándo, porque el enemigo de nuestras vidas no se va a ir por lo que usted diga, por lo que a usted le parezca o por el punto de vista de alguna persona. Se va a ir por lo que la palabra de Dios haya estipulado. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en días como estos. La victoria, la bendición la vamos a recibir por lo que Dios estipula en su palabra, por las promesas de Dios, no por la interpretación que nosotros le demos a la palabra del Señor. Mucha sabiduría, mucha prudencia, siempre dándonos frases, por favor. La palabra del Señor. Para un postdata, yo creo que cuando uno siente miedo de predicar el evangelio, uno cae en este error. Porque es un error. Una cosa es recordar lo que dijo alguien, pero otro muy distinto es pretender predicar con las frases de. Eso no debería hacerse, y mucho menos en este tiempo. Es hora de tomar la palabra de Dios tal cual está y darla, porque Dios es el que va a hacer la obra.